La palabra del Mesías. Mensajes bíblicos predicados en Iglesia Bautista del Mesías. El tema que tenemos para hoy es la actitud correcta del cristiano. Tercera parte. En labios del pastor Daniel Cordero. Vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. En esta hora agradecemos, Señor, que nos dé el privilegio que nos permita de nosotros poder exponer tu palabra, Señor. Tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor. Te pido que hable a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada uno de los hermanos que está escuchando, Señor, y que el poder transformador de ella nos cautive y nos permita, Señor, cambiar las cosas que debemos cambiar con la finalidad de poder glorificar a Cristo. Que Cristo sea exaltado, Señor, a través de la exposición bíblica, Señor. Y que nosotros podamos entender que hemos sido llamados por ti, Señor, y que debemos tener una actitud humilde, Señor, debemos tener un servicio humilde y que debemos tener esa actitud que reina solamente en Cristo, y nosotros como seguidores de Cristo debemos imitar eso. Ayúdanos, guíanos, Señor, en el nosotros poder aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, en medio de toda la situación en la que nosotros estamos viviendo como país, que tu palabra, Señor, sea nuestro refugio, Señor, y nuestra fortaleza en medio de toda situación. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a estar hablando en esta ocasión de lo que es la tercera parte de la actitud correcta del cristiano. Y la actitud correcta del cristiano es como una especie de contracultura. El mundo dice que si tú quieres ser grande, tienes que procurar que los demás te sirvan. El Evangelio, en cambio, nos enseña que el que quiere ser grande tiene que ser el servidor. Los verdaderos cristianos se humillan y ellos serán exaltados por el Señor a su debido tiempo. Vemos en el texto de Juan capítulo 13, que es nuestro texto que estamos analizando, vemos allí como los discípulos tenían una pretensión de gloria. Ellos querían gloria y querían exaltación para la nación de Israel, y en cambio Jesús le muestra el camino más excelente, que es el de la humillación, pero también le muestra su equivocación, porque en su primera venida lo que estaba pautado por el Padre era la humillación del Hijo, y ellos entendían otras cosas. Jesús les enseña que todos estaban limpios por la regeneración, y la regeneración es presentada allí de manera metafórica por un baño, pero haciendo el énfasis o la salvedad de que todos estaban limpios menos Judas. Y luego nosotros aplicarnos y ver en el texto que nosotros constantemente, al igual que lo que Jesús le dice a los discípulos, nosotros debemos lavarnos los pies porque estamos limpios. Jesús le dice a los discípulos: ustedes están limpios, solo necesitan lavar los pies. Igual nosotros estamos limpios, solo tenemos necesidad de lavarnos los pies porque tenemos una lucha interna con el pecado. Posicionalmente nosotros somos santos, pero nosotros estamos envueltos en un proceso de santificación, lo que se llama santificación progresiva, y esto durará toda la vida. Toda la vida nosotros estaremos con esta lucha, estaremos con estas crisis, esta lucha con el pecado, porque aún el pecado mora en nosotros. Y de ahí nuestras luchas. Y muchas veces nos vamos a ensuciar los pies y no tendremos más remedio que
lavarnos los pies y seguir hacia adelante. Nosotros no necesitamos repetir la limpieza completa de la salvación. La muerte de Jesucristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Pero aún necesitamos limpieza diaria, como ya he dicho, por causa del pecado que mora en nosotros. En los versículos del 7 al 11 de este capítulo 13 de Juan, nosotros vemos la limpieza permanente de la justificación frente a lo que es la limpieza diaria de la santificación. Y a pesar de eso, el Señor quiere enseñarnos por encima de todo la humildad y el servicio como actitudes correctas del creyente. Y ahora sí, permítame leer la primera parte del texto que vamos a estar analizando. Juan 13, versículo 12 hasta el versículo 14. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis Señor y Maestro, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los discípulos que estaban acostumbrados a pelear entre ellos por posición, por ver quién era el más grande, quién iba a ser el más grande en su reino, ahora están frente a una lección sumamente importante que ellos deben aprender. El Señor de los cielos y de la tierra estuvo en la disposición de humillarse. Y por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante nos dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús tuvo esa actitud de humildad y se humilló. Fíjense que el texto no dice: y a Jesús lo humillaron hasta lo sumo, porque no hay forma de eso. No había forma de quien pudiese humillar a Jesús. Él es que se humilla. Él mismo se humilló a sí mismo. Y lo que le exige a sus discípulos es esa misma actitud, esa misma disposición de humillación, de humildad. Por eso Filipenses dice que debe haber en nosotros esa actitud de humildad, esa actitud de humillación. Como nuestro Señor, nosotros debemos estar en la misma disposición que Él de nosotros poder humillarnos. No de creernos superiores y creernos que los demás están para servirnos, que deben servirnos, como si nosotros fuésemos mejores que ellos. No es así. La actitud correcta del creyente debe ser una actitud de humildad. El diccionario Vine nos enseña que el significado de humildad, literalmente dice el diccionario Vine, es hacer bajar de montes y collados. Hacer bajar. O sea, la idea de esto es que alguien está en una posición arriba y baja a una posición inferior. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, nos vamos a Juan capítulo 1 desde el versículo 1. Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice Juan: y el verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Dónde empezó nuestro Salvador? En lo más alto. Y se humilló tomando forma de siervo. Tomó un cuerpo humano y se vistió de hombre. El gran soberano que está por encima de todas las cosas, ahora se iguala a una de sus criaturas. Eso es
humillación. Nosotros somos dados, en cambio, a nosotros creernos lo que no somos, a tener un concepto de nosotros mucho más alto que el que deberíamos tener. Y decimos algunas veces, yo no merezco eso, yo no merezco aquello, pero es que no saben quién soy yo. Ser humilde es la actitud que debe reinar en el creyente, es la actitud que debe reinar en nosotros. Cuando lleguen los sentimientos de grandeza, cuando tú te creas superior a alguien en tu pecaminosidad, recuerda que la verdadera grandeza se humilla para servir. Y ejemplo de esto lo tenemos en nuestro Salvador, que es nuestro ejemplo, que siendo quien es y siendo quien era, se humilló. Ese es nuestro ejemplo de humildad. Jesucristo no empezó como nosotros, Jesucristo empezó siendo grande. Nosotros, todo lo contrario, nosotros empezamos siendo pecadores, merecedores del infierno, pecadores que lo único que merecían era ser aplastados por la ira de Dios. Nosotros siendo como éramos, estando en falta con Dios, estando separados de Dios, nosotros solo merecíamos la ira de Dios. Nosotros empezamos en lo más bajo. Cristo empezó en lo más alto y se humilló a sí mismo. Y a pesar de que Cristo empezó en lo más alto y se humilló a sí mismo, nosotros empezamos en lo más bajo, siendo culpables, siendo pecadores culpables, reos del infierno. A pesar de eso, el Señor nos amó y nos dio gracia. Y empezamos en lo más bajo, Jesucristo en lo más alto, y a pesar de eso, muchas veces nos creemos lo que no somos y olvidamos que solamente hay uno que es grande y que está por encima de todas las cosas y que es nuestro Salvador Jesucristo. Yo debo servir y yo tengo que servir no como los demás lo hacen conmigo. Mi modelo para el servicio no son los demás. Jesucristo es mi modelo y es a Él a quien yo debo procurar imitar. Yo no puedo pensar y ver que como los demás hagan, así yo voy a hacer con ellos. No, porque la Biblia nos enseña que no debemos pagar mal con mal. Y que la contracultura del Evangelio nos enseña todo lo contrario a eso. Eso lo hace el mundo. Eso lo hace el mundo, que si tú te portas bien con ellos, ellos se portan bien contigo. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia a nosotros. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Se portaron mal con nosotros, vamos a portarnos bien. ¿Por qué? Porque el centro y la razón de ser de las cosas que nosotros hacemos no son las personas ni las cosas en sí, sino que Cristo es el centro y la razón de todo cuanto nosotros hacemos. Y si es Cristo la razón del todo, entonces todo lo que hacemos no importa la persona, importa que lo hacemos para la gloria de Cristo. Y es lo que debe importarnos y es lo que debería reinar entre nosotros. Hay personas que creen que el lavado de los pies de los discípulos fue realizado como una ordenanza. Pero no es así. Mire cómo dice Jesús en el versículo 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No es que Jesús está diciendo, yo le voy a dar 5 pasos para que ustedes sepan cómo lavar los pies de manera eficaz. No es eso. El centro de esto no son los pies, no es el lavado de los pies, es la humillación. El Señor está dando un ejemplo de humillación, no un ejemplo de cómo lavar los pies. La preocupación del Señor era la actitud interna del siervo. El que se niega a seguir este ejemplo de servicio humilde es alguien que está aferrado a su orgullo. El orgullo que no pide perdón,
que no reconoce que ha fallado. Al contrario, lo justifica y busca la razón de su mal en otro, no en él, porque el orgulloso siempre tiene la razón. Como diría mi amigo Héctor, me siento orgulloso de mi humildad. Una forma jocosa de él decir lo orgulloso que somos y cómo el orgulloso plantea sus posiciones, pero al final lo único que le importa es él mismo. No quiere que sepan en realidad cómo es él, porque si saben que tiene alguna debilidad en algunas áreas de su vida, él se siente avergonzado. El orgulloso solo piensa en él. E incluso cuando suele ayudar a alguien, lo hace, pero no lo hace por la persona, ni lo hace por el Señor, lo hace por él mismo. Y cuando ayuda, se lo dice a todo el mundo para que vean que él es un filántropo. Es el orgullo el que lleva a una persona a ayudar a un necesitado, a tomar una fotografía en medio de la necesidad de esa persona y luego exhibirla como una obra filantrópica que él está haciendo. Porque su finalidad es dar a conocer lo que hace para poder conseguir la aprobación de los demás. Y en las redes sociales poder conseguir muchos me gusta. Para vender una imagen que al final es una hipocresía, porque es una imagen que no es la imagen suya. Y cuando él piensa en los demás, es cuando quiere que los demás hagan algo para él. En cambio, el llamado del Señor es a que nosotros tengamos una actitud de servicio humilde. Es que el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud humilde, así como la tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nosotros aprendamos a servir en humildad, porque eso es agrandar la imagen de nuestro Señor en todo aquel que nos está mirando. Versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor no está estableciendo, como ya dije, el lavado de los pies como un sacramento para la iglesia. Y no es que vamos a decir, bueno, desde que estemos en la iglesia vamos a traer vasijas y vamos a lavarnos los pies. Ese no es el centro, ni el fin, ni el mensaje que nosotros vemos aquí. El Señor le está diciendo con este acto que deben mantenerse limpios los unos a los otros mediante una constante comunión en la palabra. Esa es la enseñanza central aquí. Espiritualmente, la única herramienta que nosotros tenemos a mano para limpiar a nuestros hermanos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que no solo nos desnuda, sino que nos muestra los principios del reino y nos muestra las cosas que nosotros hacemos que son opuestas o contrarias al reino de los cielos. Cuando tú veas que tu hermano esté entonces cometiendo alguna falta, si decide lavarle los pies de manera literal, con eso no va a resolver nada. Porque no es algo físico, eso es algo metafórico lo que nosotros vemos aquí con el lavado de los pies. Si tu hermano está cometiendo alguna falta, tú vas y buscas un lienzo y buscas una toalla y le vas a lavar los pies para resolver el problema. No, debes ir con amor y aplicar la palabra de Dios a su vida, utilizando las escrituras para hacerle ver su mal y para que el hermano entienda que ha fallado. La idea no es que si tú ves a tu hermano que haya cometido alguna falta, pues tú vayas y lo aplaste y lo desenmascare y que todo el mundo vea que es un vulgar pecador. No, esa no es la idea. La idea es que tú puedas limpiarlo con la palabra de Dios en amor. En amor. Fuimos limpiados nosotros permanentemente en la justificación. Jesucristo nos salvó
y nos sustituyó en la cruz pagando el precio de nuestra maldad. Pero nosotros debemos experimentar la limpieza diaria de la santificación. Y para esta limpieza nosotros necesitamos administrar la palabra de Dios a nuestras vidas. La limpieza diaria que debemos hacer en nosotros, fruto del pecado que aún mora en nosotros y que no podemos ignorarlo. Nosotros no podemos decir, oye, no, nosotros no cometemos pecado ni nosotros hacemos pecado, porque si decimos eso, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos negando lo que dice las Escrituras. Entonces, cuando un hermano ve que otro necesita ser limpio, reitero, debe hacerlo con amor y debe utilizar la herramienta más poderosa que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es esa herramienta necesaria y poderosa que tenemos a mano para nosotros poder cambiar. Porque al final no somos nosotros los que vamos a hacer cambiar a nuestros hermanos, sino que es el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, es quien va a cambiar y va a transformar a nuestros hermanos que hayan cometido una que otras faltas. Es la palabra de Dios administrada lo que limpia al creyente, lo que, tomando el contexto de lo que estamos diciendo, lo que limpia los pies al creyente. Es la palabra usada por el creyente y aplicada por el Espíritu Santo, lo que hará limpio al creyente. Y es la misma palabra que limpia al creyente, es la misma palabra que salva al pecador. Versículo 16, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. El maestro ya realizó la tarea del siervo para que el siervo no sienta que está por encima de sus tareas. No, yo no merezco hacer tal o cual cosa porque yo soy, no, tu Señor lo hizo, y ya como el Señor lo hizo nos ha dejado ejemplo. Ya Jesús se humilló, y si Jesús se humilló, nosotros no podemos decir, no, espérate, pero ¿y cómo humillarme? No, el Señor se humilló y nos dijo, ejemplo le he dado para que ustedes hagan como yo he hecho. Y nosotros no somos mejores que nuestro maestro. Nosotros no somos el centro de las cosas. El centro de las cosas es o debería ser nuestro Señor. Cuando el orgullo quiera impedirnos servir en humildad a nuestros hermanos, debemos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Y nuestro Señor se humilló y nos sirvió. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? ¿Retregar en la cara la falta del otro? ¿O servir con amor a mi hermano y exhortarlo en amor con la administración de la palabra de Dios? Versículo 17. ¿Sabéis esto? Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Si tú sabes esto y estás bien informado, tú sabes todo lo que tú tienes que saber. Tú sabes qué tiene que hacer un pecador para poder ser creyente. Tú sabes qué tiene que hacer un creyente para poder vivir una vida en santidad en esta tierra. Tú todo eso lo sabes, pero no lo practicas, pero no lo haces. Tú no estás haciendo nada. La idea no es que tú sepas, la idea es que tú sepas y practiques. El servicio amoroso no es suficiente con tu saber que tienes que hacerlo, es que tú tienes que practicarlo. Porque el saber no te hace nada. Hay mucha gente que sabe mucho y que está en el infierno. Eso es lo que tú lleves a la práctica. Es que puedas saber y llevar a la práctica. La idea de este versículo bíblico es que la bendición sigue a la obediencia, que no hay bendición sin obediencia. Lo ideal no es leer las escrituras, eso no es lo ideal. Lo ideal es leerla y obedecerla. La obediencia es lo que se le exige al siervo.
Mire cómo lo dice el Salmo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para los que siguen el consejo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La idea es que el creyente debe deleitarse en la palabra del Señor, que la palabra del Señor debe ser su razón de meditación. La razón de ser de la meditación del creyente debería ser la palabra del Señor. Qué dichosos somos cuando la palabra del Señor ocupa el primer lugar en nuestras decisiones. Cuando entendemos que no hay nada más seguro que aferrarse a la palabra del Señor. Y que para nosotros vivir una vida que le agrade a Él, nosotros debemos vivir bajo la obediencia a su palabra. Si sabéis esto, seréis felices. Si lo practicáis, dice el versículo 17, seremos bienaventurados, seremos dichosos si nosotros obedecemos la palabra del Señor. Porque mi obediencia es lo que dice que yo amo a mi Señor. Es mi obediencia la que habla de mi amor. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, debe ser lo opuesto también. El que no me ama, no guarda mi mandamiento. Mire cómo dice el Salmo 119 en la Nueva Traducción Viviente. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Son felices. El que dice que es cristiano debe tener la actitud de servicio humilde, así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debe procurar todos los días vivir sometido a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser mi guía, debe ser tu guía. Y ahora yo debo creer la palabra de Dios y debo también obedecerla. Creer y obedecerla, ambas cosas deben ser una dicotomía para el cristiano, para hacerla junto a la par. Yo debo creer y obedecer, porque si yo creo, yo obedezco. Si yo no creo, yo no obedezco. Yo debo leer y obedecer, no simplemente leer, porque mucha gente lee las escrituras, mucha gente tiene la Biblia abierta en sus casas en el Salmo 91, pero la palabra de Dios no es para eso. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para nosotros tomarla y pegarla en las paredes de nuestras casas o abrirla y tenerla en una mesita de noche. No, la palabra de Dios es para nosotros leerla y aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Y la obediencia a su palabra es la marca verdadera de todos los que permanecen en él. Déjeme repetir eso. La obediencia a su palabra es la marca verdadera de todos los que permanecen en él. Una persona que diga permanecer en Cristo y no obedece a su palabra es un mentiroso. Yo no puedo divorciar la obediencia del amor. El que obedece es porque ama, y el que ama obedece. El que guarda la palabra y la obedece, en él
dice el texto que acabamos de leer, el amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia a su palabra debe estar por encima incluso de nuestras preferencias, por encima de nuestros gustos y debe estar por encima de nuestros deseos. Mi vida completa debe girar en torno a mi obediencia a la palabra de Dios. Y todo mi accionar debe estar sometido a eso. Todas mis relaciones deben estar y deben ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice que yo debo ser. Mi relación con mis hijos debe estar basada en la palabra de Dios. Mi relación con mi esposa debe estar basada en la palabra de Dios. Cualquier relación de amistad que yo tenga debe estar basada en la palabra de Dios. Y el Señor debe ser glorificado en mí por medio de mis relaciones. Yo debo preguntarme entonces de manera constante: ¿estoy yo aplicando la palabra de Dios en mis relaciones? ¿Es Jesucristo el centro de mis relaciones? ¿Por qué y para quién yo hago lo que yo hago? La palabra del Señor debe ser el abono de todas nuestras relaciones. La palabra del Señor. Versículo 18 de nuestro texto de Juan 13. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañal. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recordemos que Jesús es hombre, pero también es Dios, es el Dios hombre. Y en su omnisciencia, Él sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo que no todos estaban limpios, porque los únicos que Él había limpiado eran aquellos que Él había escogido. El Señor conoce a sus escogidos. Él conocía a los 12 y Él sabía que de los 12 había uno que era diablo. Pero aún hoy el Señor nos conoce a nosotros. El Señor nos conoce. El Señor conoce a sus escogidos. El Señor los conoce y eso debe darnos a nosotros aliento. El Señor me conoce. Yo no soy un extraño para el Señor. Él me escogió, Él me salvó, Él me limpió, Él me protege, Él me cuida, Él es mi sustento. El Señor es mi todo. Y eso debe llenarme de aliento. Ahora, cuando dice que era para que se cumpliese la escritura, ¿de qué escritura está hablando? Mire cuál es la referencia de eso. En el Salmo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañal. A Jesús no lo tomó por sorpresa la traición de Judas. Jesús sabía absolutamente todo, estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas. De hecho, Juan mismo nos dice en su evangelio que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diga nada del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús reveló por adelantado la traición de Judas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que luego que pasara todo, los discípulos pudieran reconocer quién es Él y pudieran llenarse de gozo contemplando que estaban frente al Mesías, y esto lo entendieron ellos después. Versículo 19. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, yo lo estoy diciendo esto antes que suceda,
y cuando suceda, ustedes van a creer que yo soy. Esta es la razón por la que Jesús le da este adelanto de la traición de Judas. Jesús de manera anticipada sabía todo lo que estaba sucediendo. Y se lo dice a sus discípulos para darle aliento. No es que las cosas están sucediendo al azar y que las cosas le han tomado por sorpresa. Y ahora él decidió hacerla de esta forma porque de la forma que él pensó que se iba a hacer, no se pudo hacer porque falló algo. No es eso. Es que él sabe todo lo que va a suceder porque todas esas cosas están sujetas a su voluntad y todo lo que estaba aconteciendo en ese momento era parte del plan del Señor. Y eso debe decirnos a nosotros algo. Las cosas no suceden a nuestro alrededor al azar. El Señor no está ajeno a las cosas que nos suceden. El Señor sabe dónde nosotros estamos y el Señor sabe por lo que nosotros estamos pasando. Y cuando nos toca la noche oscura en medio del mar, Él nos guía a puerto seguro. Él nos guiará, nos guiará y siempre nos ha guiado conforme a su palabra. Las cosas no suceden quizás como nosotros queremos que sucedan, pero sí como el Señor quiere, porque su voluntad se cumple y se ha de cumplir en nosotros. Ni estamos solos, ni nosotros hemos sido abandonados. Nuestro Señor es nuestro guía y nuestro seguro capitán. Nosotros debemos estar seguros y confiados en esto. En Él, en nuestro Señor, estamos seguros y estamos confiados. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y Él sigue gobernando de manera soberana su mundo y Él tiene control de Él. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo es su guía. Nosotros estamos seguros porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso la iglesia no va a desfallecer en medio de todo lo que pueda estar pasando en el mundo. La iglesia va a prevalecer, la iglesia va a permanecer, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y pueden rugir los vientos, pueden rugir las tempestades, que nosotros estamos seguros y nosotros estamos firmes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello yo debo tener una actitud humilde en el servicio. Y yo debo ayudar a mis hermanos a estar limpios, ministrando la palabra del Señor y fortaleciendo a los hermanos con la palabra del Señor para que cada uno de mis hermanos pueda entender que nosotros no hemos sido abandonados, nosotros no hemos sido dejados al azar, sino que nuestro Señor es nuestro poderoso gigante y que nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Nosotros estamos seguros en Él y todas las cosas que estén pasando y las que van a seguir pasando, todas esas cosas están bajo el control de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Que nosotros, ¿qué debemos hacer en medio de esta situación? Nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo, poner nuestros ojos en la cruz, mirar al autor y al consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en Cristo, porque en Cristo nosotros estamos seguros. Que el Señor nos ayude a entender que todo cuanto nosotros necesitamos en medio de la crisis está en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos en medio del gozo está en Cristo. Todo lo que necesitamos en medio del dolor está en Cristo. Toda la razón de ser del creyente está en Cristo y nosotros necesitamos mirar a Cristo. Nosotros necesitamos solo mirarlo a Él. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé la fortaleza suficiente para que nosotros podamos entender que día tras día nosotros debemos estar fortalecidos y firmes en la palabra del Señor. Oremos.
Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra fortalece nuestras almas, Señor. Te pido, nos perdones, Señor, porque muchas veces teniendo que mirarte a ti, Señor, miramos para otro lado, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres todo cuanto nosotros necesitamos, Dios. Y que aunque el mundo hoy se vea difícil y complicado, tú sigues siendo nuestro poderoso refugio. Gracias por tu guianza, Señor. Gracias porque nos has sustentado, Dios. Gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, hacer todo cuanto hacemos, Señor, con la única razón de nosotros poder glorificarte, nosotros poder exaltarte. Señor, te pido que fortalezca, Señor, a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista del Mesías, Señor. Que fortalezca su vida, Señor, que tu Espíritu Santo le fortalezca, Señor, y que cada uno, Señor, de mis hermanos de la iglesia puedan contemplarte, Señor, puedan palparte, Señor, en el accionar, en el día a día, Señor, en cada una de las cosas que ellos tengan que hacer y enfrentar día tras día, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, como tú siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.